Sean bienvenidos una vez más a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda, haciendo entrega de esta lección número 2 que lleva por título La zarza ardiente, donde estaremos comentando los capítulos 2, 3 y 4 del libro de Éxodo, que es el material de estudio de la escuela sabática en este trimestre del 2025, julio-septiembre, cuyo título es el Éxodo. Estamos estudiando el Éxodo, ¿no? O el libro de Éxodo. Muy bien, para iniciar, vamos entonces a comentar esta sección. En el estudio anterior, este servidor hizo, digamos, un comentario en relación a cuál fue la causa de la opresión en Egipto de parte de los hijos de Israel, o mejor dicho, la opresión de los hijos de Israel de parte de los egipcios allí en Gosén. Y la razón, en el comentario anterior tuvimos analizando, se debió pues a la asimilación del pueblo judío en relación a los egipcios, ¿no? Que abandonaron la fe del pacto y por lo tanto se volvieron como los egipcios, cayendo en la idolatría en este caso. Y, pero esa situación permitió el Eterno valerse para actuar en redención a su pueblo, redimiéndolo precisamente de la idolatría, pero también del yugo opresor de los egipcios. Y eso llevó a que los fieles, al remanente fiel, clamara por liberación y el Señor pues atendió a esa súplica y en esas circunstancias pues nace en ese momento de genocidio, nace, nace en este caso Moisés o Moshe, como se diría en hebreo, que significa sacado de las aguas, que es el nombre que en este caso la princesa egipcia le adjudica, ¿no? Al adoptar a Moshe como hijo adoptivo, ¿no? Aunque en las raíces egipcias tiene la connotación de uno que es engendrado, ¿no? Digamos, en lengua cuneiforme, perdón, en lengua jeroglífica, quiero decir, disculpe, en lengua jeroglífica em, significa uno que es engendrado. Parece ser que Moshe tiene raíces de la lengua egipcia, pero que en hebreo sencillamente se interpreta como alguien sacado o salvado de las aguas. Bien, en esta sección, en este comentario, vamos a dividir o vamos a analizar esta lección de la zarza ardiente según la estructura quiástica que podemos ver en estos cuatro capítulos, en estos tres capítulos, capítulo 2, 3 y 4. Ahí hay una estructura quiástica, en este caso de la vida de Moshe, porque Moshe nace en Egipto, ¿ok? Y crece en Egipto hasta los 40 años. Eso es lo que corresponde al capítulo 2 del Sefer Shemot o el libro de Éxodo, de los versículos 1 al 14. Los versículos 1 al 14 narra la vida de Moshe en Egipto. Luego, en el mismo capítulo, de los versos 15 al capítulo 3:1, narra la vida familiar de Moshe en Madián. En Egipto, bueno, como egipcio, ¿no? Aunque era de padres hebreos, pero se educó entre los egipcios. Luego su vida en Madián como extranjero, en el cual pues también constituyó su vida familiar allí, casándose con el dirigente, el Cohen de Madián, que las versiones traducen como sacerdote, pero la palabra hebrea Cohen puede significar tanto sacerdote como dirigente. En este caso era un dirigente de Madián, sí, porque la palabra sacerdote puede ser asociada a la idea de un líder religioso, pero no necesariamente. En los salmos, por ejemplo, los hijos de David se le llaman Kohanim,
y ninguno de los hijos de David en los salmos funge como sacerdotes. Sencillamente funge como dirigentes políticos en este caso. Así que Cohen no necesariamente tiene que ver con el ejercicio religioso o cúltico, sino sencillamente la función de un dirigente, sea en la religión o sea en el orden político o civil, incluso eclesiástico también. Entonces, eh, allí se narra entonces en estos versículos la vida de Moshe en Madián, luego el encuentro que tuvo Moshe en el monte Oreb con la zarza que ardía, en realidad con el ángel, con el malak, con el enviado, el emisario, según los capítulos 3, verso 1, hasta el capítulo 4, verso 17. Ahí fue su encuentro con el mensajero, con el emisario del Señor allí en el monte Oreb. Y luego noten que aquí hay una estructura quiástica, una estructura concéntrica donde de Oreb vuelve a Madián, ¿ok? Según los versos 18 al 26, y luego entonces retorna a Egipto. Esa es la estructura quiástica. Inicia en Egipto y termina en Egipto. Luego de Egipto va a Madián, luego el encuentro en el monte Oreb, del monte Oreb vuelve a Madián y de Madián a Egipto, según los versículos 27 del capítulo 4 hasta el capítulo 6, verso 2. Entonces vemos acá una estructura quiástica y según esta estructura vamos a analizar la vida de Moshe. Bueno, en Egipto nos vamos a basar según el relato que cuenta Esteban en el libro de los Hechos. No vamos a leer directamente Éxodo porque tendríamos que analizar muchas cosas allí y yo no quiero comentar o digamos entrar en detalles, sino que voy a sintetizar la vida de Moshe en Egipto en sus primeros 40 años, ¿ok? Como lo narra Esteban. Dice aquí, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Esa expresión, y fue agradable a Dios, es lo que interpreta en Éxodo capítulo 2 cuando dice que cuando Moisés nace, dice que el niño era Tov, el niño era bueno. Tov quiere decir agradable a Dios. Dice, fue criado 3 meses en casa de su padre. Según los comentaristas, según los rabinos, comentan que eh, Moisés nace prematuro, nace a los 6 meses, ¿ok? A los 6 meses, porque daba tiempo en estos 3 meses, fue los tres, claro, para su nacimiento a los 9 meses. La madre de Moisés estaba obligada por ley del faraón, darle muerte. Entonces, los rabinos explican sobre esto, cómo es que ella logró esconder a su hijo 3 meses. Los rabinos explican, no, ella simuló el embarazo estos 3 meses, porque Moisés se adelanta en el parto. Esto es una explicación rabínica, no está del todo descontextualizada, es plausible la interpretación o el comentario de que ella haya nacido a los 6 meses y la madre de Moshe haya simulado el resto de los 3 meses faltantes para su nacimiento, haya simulado el embarazo. Y de esa manera, pues ganó tiempo para planear de qué forma podría salvar la vida del niño. Así que, según la tradición rabínica, Moisés nació prematuro, ¿no? A los 6 meses. Y cuando dice que era bueno o hermoso, según algunas versiones, lo que quiere decir que fue agradable a Dios. Es decir, que los padres tenían sobre ello profecía respecto a este muchacho que sería el Salvador de Israel, ¿no? Y por eso Moshe crece con esa profecía. Pero dice, mas siendo puesto al peligro, la hija del faraón le tomó y le crió como hijo suyo, lo adoptó, ¿no? Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en dichos y hechos. Es decir, que Moisés fue educado
dentro de la cultura de los egipcios, especialmente dentro del ejército del faraón para llegar a ser el futuro líder, ¿no? Futuro líder, por lo menos comandante del ejército de Egipto. Así que fue educado en ese ámbito, ¿no? Y luego entonces dice aquí que cuando hubo cumplido la edad de los 40 años, le vino pues la voluntad, dice aquí el texto, le vino la voluntad de visitar, o le vino la voluntad de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Entonces aquí vemos que en Egipto toda su educación, toda su influencia fue de 40 años. Luego a la edad de los 40 años cuando dice que le vino la voluntad o le vino a su corazón visitar a sus hermanos, es que aquí Moisés se identifica con los hijos de Israel. O sea, aquí Moisés despierta, por así decirlo, su verdadera identidad, o se hace consciente de su verdadera identidad, y ya él no aspira, como refiere el libro de los Hebreos, la exhortación a los Hebreos refiere que él no quiso ya, digamos, heredar el trono, sino su aspiración era participar de los sufrimientos de los hijos de Israel, porque él se identificaba como un hermano de los hijos de Israel. Y como vio a uno que era injuriado, defendióle, hiriendo al egipcio. Venguan al injuriado. Pero él pensaba que sus hermanos entendían que Dios les había de dar salvación por su mano. Es decir, Moisés pensaba que la liberación era por ejército y por fuerza. ¿Ok? Pero en realidad no era con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. ¿Ok? Por el espíritu del Señor. Pero ellos no lo habían entendido, es decir, ellos no veían a Moisés como un salvador, lo veían como un egipcio. Por eso dice luego que al día siguiente, y ojo, esto que hizo Moshe no es considerado pecado, porque las escrituras no considera este acto como pecado. La única falta que Moisés comete en su vida es la falta que cometió a orillas, allá en el desierto, antes de entrar a la tierra de Canaán, cuando él golpea 2 veces la roca, movido pues por la ira, dejándose de llevar por las pasiones, golpea la roca 2 veces y por esa razón él no entra a la tierra. Esa fue su única transgresión, pero este acto no es visto como un acto pecaminoso, no es visto como un acto negativo, todo lo contrario. Ok, aquí dice que fue un acto de defensa. Eh, Fue un acto de defensa, como dice, vengando al injuriado. Ok, y él pensaba que a través del ejercicio de la fuerza humana o militar, en este caso, ya que él era un hombre entrenado en las artes militares, iba a dar salvación de esa forma a Israel. Pero los hebreos no veían a Moshe como un libertador, ¿no? Por eso al día siguiente, dice, riñendo ellos, se les mostró, dice la tradición, que era Datán y Abirán los que estaban riñendo, según la tradición. Hay una tradición que dice eso, era Datán y Abirán. Se les mostró y los ponían en paz, diciendo, es decir, Moshe estaba mediando entre ellos, varones hermanos sois, ¿por qué os injuriáis los unos a los otros? Entonces, el que injuriaba a su prójimo le reempujó. Esta palabra prójimo en el Sefer Shemot y en el contexto de la Torah, el prójimo no es cualquiera, mis queridos. El prójimo no es cualquiera. En la Torah, el prójimo, aquí utilizando, como estamos leyendo Hechos capítulo 7, utiliza la palabra griega plesion. ¿Ok? Plesion. Y el plesion significa que traduce del hebreo re,
que significa literalmente compañero en el sentido del compatriota. Esta palabra prójimo no es la palabra más apropiada, porque esta palabra prójimo ya ha estado manoseada con tintes occidentales, con tintes católicos, y para nosotros el prójimo es cualquier persona, y no es así, porque incluso en la parábola del llamado buen samaritano, ahí el prójimo es el samaritano. El prójimo de la parábola es el samaritano, porque en el contexto de Lucas, en el contexto de Lucas, recuerden que los samaritanos y los judíos no consideraban a los samaritanos como parte de su pueblo debido a la mezcla de las 10 tribus del norte de Israel con los asirios. Por lo tanto, los Cutim, ¿ok? Considerados samaritanos, en el idioma semita es Cutim, a los samaritanos se le dice Cutim, eran una raza mixta. Por lo tanto, no eran vistos como parte del pueblo de Israel. La parábola lo que intenta en sí, si uno hace una exégesis honesta, teniendo en cuenta el contexto sociocultural, la parábola lo que intenta decir que el samaritano es parte de Israel. No es judío, el samaritano, aunque no es judío, debe ser considerado como un compatriota. Es parte de Israel, ¿ok? Porque los samaritanos descienden de las tribus, entre comillas, perdidas de Israel. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? No vamos a entrar en análisis de la parábola, pero lo que sí queda claro en la Torá, el prójimo no es el egipcio no es el prójimo, ¿ok? Así que los preceptos del decálogo no son preceptos universales en el contexto. A lo mejor algunos hermanos se van a sorprender por lo que estoy comentando. El decálogo, por un lado, aplica a los hombres de Israel. Vayan, analicen el mandamiento que dice no codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Ok? Ahí no está hablando de la mujer, está hablando del hombre, del varón. Y en este caso está hablando de las relaciones interpersonales de los miembros del pacto, los que tienen membresía en el pacto, es decir, los hijos de Israel. Entonces el prójimo es el compatriota, es el cercano, esa es la palabra, cercano, pero el cercano es el de Israel. Si ustedes analizan Levíticos 19, cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, si ustedes analizan que esa es la segunda parte del versículo, Levíticos 19, 18, si ustedes leen la parte principal, la sección, la primera mitad del versículo, dice, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, ¿ok? Ni te vengarás de ellos, sino que amarás a tu cercano como a ti mismo. ¿Quién es tu reed? ¿Quién es tu cercano? Los hijos de tu pueblo. El contexto es muy claro. Entonces, por eso que aquí Moshe, fíjate, Moshe no hizo mediación entre el egipcio y el hebreo, pero sí hizo mediación entre los hebreos que estaban riñendo. ¿Por qué? Porque eran hermanos, eran cercanos. Por eso dice, entonces el que injuriaba a su cercano, a su hermano, al hijo de su pueblo, a su compatriota, le reempujó diciendo, ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? Por eso que Moshe le da muerte al egipcio, porque para Moshe el egipcio no era su cercano, sencillamente. ¿Ok? Así que seamos, bueno, yo en lo personal intento ser lo más fiel al texto posible. En, yo soy respetuoso o trato de ser respetuoso al texto sin los tintes y los prejuicios teológicos o los presupuestos teológicos de la teología occidental, ¿no? Recuerden que esto es un documento semita, ¿ok? El contexto es de cultura semita y no es lo mismo leer la escritura con lentes semitas que con lentes occidentales. Así que, mis queridos, el cercano
en la Torá es, es el del mismo pueblo. ¿Okay? Aquí el egipcio no es el cercano. Entonces dice luego, ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? ¿Ok? A esta palabra Moshe huyó. Entonces, hasta aquí, según el libro de los Hechos, según el relato de Esteban, estos fueron los primeros 40 años de Moshe en Egipto. Luego entonces él huye a Madián, como resume Hechos 7:29, a esta palabra Moshe huyó y se hizo extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Bueno, según Éxodo capítulo 2, nos relata que Moshe defiende a las hijas de Jetro, quien era un dirigente en Madián, era un Cohen. Ok, un dirigente, no sabemos si era sacerdote, un líder religioso, un líder influyente en el pueblo de Madián, era un anciano, no sabemos, ok, aunque la Torá habla de los ancianos de Madián, no sabemos si era un anciano, un principal, un dirigente, pero sí la palabra Cohen significa dirigente. Ahora, específicamente dirigente de qué, no tenemos, digamos, precisión en la información. La escritura no nos da mucha información al respecto, pero era un hombre de influencia en Madián, de las cuales tiene 7 hijas y la mayor, Sípora, o Séfora, como se diría en las versiones españolas, se les entregada a Moshe como esposa, porque él sale en defensa, algunos pastores allí como que intentaron allí molestarlas y él sale en defensa de ellas, dándole a beber de las ovejas de ella, ¿no? Que eran las ovejas de Jetro. Así que Moshe es adoptado como hijo legal, ¿ok? Por su matrimonio por Séfora y llega a ser el encargado entonces del rebaño. Ahora él se convierte en pastor de ovejas, siendo un líder, jefe militar, ahora un pastor de ovejas. Y ahí, en esos 40 años que él pasa en Madián, en su vida familiar, en su vida pastoril, en su vida tranquila, rural, de campo, Moshe desaprende muchas cosas que había aprendido en Egipto y pues Moshe se vuelve se vuelve un pastor, se convierte en un pastor. Eh, Luego entonces dice el relato de los Hechos, cumplido 40 años, un ángel le apareció en el desierto del monte Sinai. Bueno, la propia Torá es específica al decir que un ángel del Señor, un malak, un mensajero, un emisario del Señor, se apareció en llama de fuego en una zarza, en medio de una zarza. Y aquí nuevamente el narrador, o en este caso Lucas, registrando las palabras, narrando las palabras o el discurso de Esteban, ratifica que era un mensajero, un emisario el que se le apareció en el desierto del monte Sinai, en llama de fuego de una zarza. Entonces Moshe mirando se maravilló de la visión, y fue hecha a él voz del Señor, o sea, y fue a él voz del Señor. Yo soy el Dios de tu padre, pero obviamente la voz surge desde en medio de la zarza. Pero el que estaba en la zarza era un mensajero. Pero este mensajero se da a conocer como el Dios de tus padres. Esto es interesante. ¿Ok? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Mas Moshe, temeroso, no osaba mirar. Y le dijo el Señor. En el texto masorético, en el texto hebreo dirá, y dijo Yud-He-Vah-He, es decir, el Eterno. Entonces parece ser que este mensajero y el Eterno son uno y el mismo. Pero de todas maneras, ya vamos a verificar quién es este mensajero según la comprensión de la tradición judía. Dice, le dijo el Señor, quita los zapatos de tus pies porque el lugar en que estás es tierra sagrada. He visto, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído el gemido de ellos. Aquí mi pueblo se refiere al remanente fiel, ¿ok? Al remanente fiel que clama, que gime y que suplica al Todopoderoso por su liberación.
Por eso dice, he oído el gemido, el clamor, el lloro, el grito de ellos. Y he bajado o he descendido para librarlos. Así que el tema crucial aquí en el Sefer Shemot es la liberación o la salvación. Obviamente, en este caso, en un contexto de idolatría, pero también de la opresión. Ahora, pues, ven, te enviaré a Egipto. Entonces aquí Moshe es llamado a convertirse en lo que en la tradición judía se dice, en un shliach. Un shliach es un emisario, un enviado, o en griego un apóstol, un enviado, un emisario, un shliach. Shliach, un enviado, ¿ok? Entonces a este Moshe, al cual habían rechazado, noten que Moshe había sido rechazado, ¿ok? Había sido rechazado por el pueblo al no reconocerlo como libertador, porque cuando Moshe mediaba entre los que reñían, dijeron, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez? ¿Ok? O como gobernador, como jefe y gobernador de nosotros. El pueblo lo había rechazado. Pero a este mismo envió Elohim por Sar y por Goel, es decir, por jefe y por libertador, o por redentor, o por salvador. Goel es redentor, ¿ok? Entonces, Elohim lo envió a él por Sar, por jefe, y por Goel, por libertador, por la mano del emisario, del ángel o del emisario que se le apareció en la zarza. Pero el que lo está enviando es el Señor, porque la voz es del Señor. ¿Ok? Así que el Señor y el ángel parece ser el mismo personaje. Bueno, vamos a ver qué dice el Midrash Shemot Rabbah en el Perek 2 o capítulo 2. ¿Cuál es la identidad? ¿Cuál es la identidad de este mensajero? Bueno, comentando el Midrash, dice, un ángel del Señor se le apareció. Aquí hay unas opiniones, como dice la tradición, que donde hay dos judíos discutiendo, hay tres opiniones, ¿no? Y en realidad aquí hay tres. Porque dice, Rabí Yohanan dijo, ese es Miguel. Ah, Rabí Yohanan dijo, ese es Miguel, ese Malak. Rabí Hanina dijo, ese es Gabriel. Hay otra opinión. Pero hay una tercera que yo no coloqué acá, yo la omití, donde en esta opinión dice que es el alma de un santo maestro, ¿ok? Así que para la creencia judía ortodoxa o farisea, las almas de los justos también son malajim, ¿ok? Pero bueno, esa opinión la omití, pero sintetiza el Midrash diciendo de manera similar, en todo lugar donde aparece Micael, que así se dice en hebreo, Micael o Mijael, donde aparece Mijael, está la gloria de la presencia divina. En pocas palabras, Mijael es la personificación de Hashem. Mijael es, digamos, la presencia corporal, si se quiere decir, del mismísimo Elohim. Es decir, donde está Mijael está la gloria de la presencia divina. Es decir, que la presencia divina y Mijael es la misma cosa. ¿Ok? Ahora, esto es interesante porque también Mijael aparece en contextos donde el pueblo está en angustia, donde el pueblo es oprimido por la angustia de sus enemigos o adversarios, y Mijael viene a librarlos. Por ejemplo, en Daniel capítulo 12, verso 1, vemos el mismo contexto. En aquel tiempo se levantará Mijael,
En hebreo se dice el Zar Hagadol, el gran jefe. El zar, es decir, el zar es el jefe, el comandante en jefe. El Hagadol, es decir, el grande, el más grande. Esta palabra zar Hagadol se tradujo en la Septuaginta como arcángelos. Arcángelos, ¿ok? Que quiere decir el principal de los ángeles o el jefe de los ángeles. Por eso que vemos la conexión que aparece entre este pasaje y también en Primera de Tesalonicenses, en el Nuevo Testamento, donde el Mesías, el Señor mismo, dice, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángelos, ¿okay? O arcángelos, como, es decir, vendrá con voz del Zar Hagadol. Entonces, ahí puede haber esta correlación entre Miguel y el Mesías, ¿no? En este caso, en este análisis. Sin embargo, lo que quiero puntualizar es que Mijael aparece en el escenario donde el pueblo está en angustia, está oprimido, y Mijael sale o se levanta para su emancipación o liberación. Por eso dice el gran príncipe o el gran jefe o el comandante en jefe que está por los hijos de tu pueblo, que está por los hijos de tu pueblo. Y será tiempo, es decir, que el capítulo 12, verso 1 está hablando del pueblo judío, no está hablando de otro pueblo, es el pueblo judío. O sea, esta profecía tiene que ver es con el pueblo judío, porque dice que este personaje está por los hijos de tu pueblo. Ahora, ¿de qué pueblo era Daniel? No era de Venezuela, no era de China, no era de Estados Unidos ni de Canadá, es el pueblo judío. ¿Okay? Así que aquí tu pueblo es el pueblo judío, no es otro pueblo. Y será tiempo de angustia, ¿ok? El cual nunca fue después que hubo gesta hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Es decir, el pueblo es libertado porque Miguel se levanta, Mijael se levanta. Específicamente, todos los que se hallen escritos en el libro. Así que Mijael aparece en ese escenario de que Mijael salva al pueblo cuando está en angustia, como fue en el caso en Egipto. Ahora, el profeta Isaías habla de este mensajero, de este emisario, cuando dice, en toda angustia de ellos, él fue angustiado. Por eso la zarza, por eso la representación de la zarza, ¿no? El Malak se aparece en medio de la zarza, identificándose así con la angustia del pueblo de Israel, de que en toda angustia de ellos, él también fue angustiado. Es decir, esa angustia, esa opresión que sentían los israelitas, también lo sentía, en este caso, este emisario. Y el ángel de su faz, o el mensajero o el emisario de su rostro, lo salvó. La tradición llama a este emisario de su rostro el Zar Hapanim, el príncipe del rostro. O sea, el rostro del Señor, el rostro de Hashem, es este Zar Hapanim. Entonces dice, en su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días del siglo. Así que es interesante la figura de este emisario en el Sefer Shemot y también en la tradición de los profetas bíblicos. Así que bueno, en síntesis parece ser que este Malak era el mismo Mijael, que según Daniel 12 aparece en contextos de angustia. Es decir, Mijael es quien los salva en contextos de angustia, como aquí también en Isaías 63:9 nos vuelve a reiterar. Ahora, ¿qué representa esa visión que contempla Moshe de que este emisario se aparece o se manifiesta, se muestra ante Moshe en fuego,
pero en fuego en medio de una zarza donde la zarza no se consume por el fuego. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el mismo Midrash Shemot Rabbah me parece una... Hay varias explicaciones, pero de todas ellas, esta me pareció más interesante, me pareció a mi juicio, pueden ustedes ir al Midrash, pueden ir a sefaria.com y busquen en Sefaria, le dan clic y ya te aparece la palabra Midrash. Entre varias opciones, Talmud, Mishnah, buscan la sección Midrash, busquen en Midrash Rabá, y en Midrash Rabá aparece Bereshit Rabá, Vayikra Rabá, Bemidbar Rabá, busquen Shemot Rabá y vayan al capítulo 2 y está comentando el capítulo 3 del Sefer, del libro de Éxodo. Y bueno, hay varias opiniones de lo que significa ese fuego en medio de la zarza, pero esta es la que a mí me gustó y me pareció más simpática cuando dice, ¿por qué el santo bendito sea mostró esto a Moshe? Este fuego en medio de la zarza donde la zarza no se consume por el fuego. Dicho sea de paso, la zarza es el arbusto del desierto más resistente. Es el más resistente de los arbustos del desierto. O sea, resiste a todo. ¿Ok? Y por eso que resiste incluso el fuego del ángel. No se consume. ¿Ok? Porque en sí la zarza es es el arbusto más resistente que hay en el desierto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, quizá los egipcios erradiquen a Israel, pensaba Moshe. Moshe pensaba en su corazón que Israel iba a desaparecer. Pensaba Moshe que no había esperanza, que aquella promesa que el Señor había juramentado a Abraham, a Isaac y a Jacob no veía cumplimiento, porque Israel estaba oprimido en Egipto y para ellos a lo mejor no había salida. Y Moshe pensaba, pues daba ya todo por perdido, ya había tirado la toalla, ya las esperanzas se habían consumado, y por eso Moshe pensaba, quizá los egipcios erradiquen a Israel finalmente. Por lo tanto, el santo bendito sea, le mostró un fuego ardiente que no se consume. Le dijo, así como la zarza arde en fuego, pero no se consume, así también los egipcios no podrán erradicar a Israel. Y ese es el mensaje. Mientras el Eterno existe, y ahí está el misterio del famoso tetragrama, ¿no? El yo soy el que soy, o bueno, aquí hay dos variantes, ¿no? En la Septuaginta dice, egoi mi hoon, yo soy el que estoy siendo. Esa es la traducción literal del griego. ¿Ok? Egoi mi hoon. Es decir, yo soy el que estoy siendo. Pero en el hebreo, eye, asher, eye, significa seré el que seré o seré el que estaré. ¿Ok? Seré el que estaré. Ejeye, porque el verbo ejeye es un verbo ser estar, como en el inglés. Se puede traducir ser estar. Entonces, ahí es un juego de palabras. Ejeye, asher, ejeye está en futuro. Es un verbo imperfecto, un estado imperfecto que traduce seré el que estaré. Es decir, mientras la presencia divina resguarde a Israel, Israel siempre va a existir. Ese es el verdadero mensaje. ¿Ok? Mientras el Eterno viva, Israel no va a ser erradicado. Por eso Pablo dice en Romanos, ¿acaso Dios ha desechado a su pueblo? De ninguna manera. Dios no ha desechado a su pueblo que conoció de antemano. Esa es la conexión que de hecho la teología occidental no conecta. No conecta. Es que el nombre del Eterno está asociado a la permanente existencia del pueblo de Israel. O sea, mientras Hashem exista, Israel va siempre a persistir. No va a ser erradicado. ¿Ok? Porque es un pueblo que tiene promesas. Pero bueno,
Esto, la teología occidental va por otros tiros y bueno, es respetable también, pero ese sería en este caso el contexto. Bueno, luego de allí, de ese encuentro en la zarza, donde Moshe es llamado a la vocación de ser un naví, de ser un profeta, de ser un delivering, de uno que va a entregar un mensaje para el faraón, porque Moshe, el Eterno envía a Moshe específicamente al faraón, dándole un mensaje que deje ir a su pueblo. En este caso, Moshe funge como un naví, como un profeta, como un mensajero. ¿Ok? Va a entregar uno que, la palabra naví significa uno que trae. En este caso, Moshe es el que trae la palabra del Eterno al faraón específicamente. Entonces va a fungir, él es llamado para fungir como naví. A pesar, bueno, de los intentos de Moshe de rehuir de esa misión, pues como humano, pues tuvo miedo de la misión. Él estaba tímido, temeroso, pues ante tamaña, tamaño desafío, ¿no? Pues cualquiera, imagínate, que uno se presente ante un portentado de hoy en día. Bueno, mira, ve y dile allá nada más y nada menos que a Putin, que tú te presentes a Putin o a Nicolás Maduro, qué sé yo, te presentes ante un portentado donde tu vida, mi hermano, o sea, dirigir un mensaje que no le guste a este portentado terrenal, pues es riesgo de exponer tu cuello, es exponer tu vida. Entonces, cualquiera se intimida, ¿no? Humanamente cualquiera se intimidaría. Pero pues Moshe es persuadido por el Señor y es empoderado por el Señor al decirle la promesa, yo estaré en tu boca. Imagínate tú. Yo seré contigo. De hecho, es el mismo verbo, Heye, Asher, Heye, es el mismo verbo que dice, yo estaré contigo. ¿Ok? Yo seré contigo, yo estaré contigo, yo seré en tu boca o yo estaré en tu boca. O sea, me voy a convertir en tu boca, nada más y nada menos. O sea, yo mismo el que le va a hablar al Paró por medio de ti. Entonces, bueno, Moshe con esa garantía, con esa promesa, pues Moshe va animado, motivado, a pesar de las tentativas de rehusar el llamado, acepta el desafío y va. Regresa a Madián. Pero aquí hay algo interesante. Dice, así se fue Moshe volviendo a su suegro Yetro, diciéndole, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. O sea, según el texto, Moshe no le revela cuál es su verdadera intención al ir a Egipto. Parece ser que aquí Moshe no le relata que tuvo un encuentro con el emisario del Señor. Parece ser que aquí Moshe no le relata que él es un enviado del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob. No le revela eso. No le revela que va con la intención de ir al faraón, de, de libertar o librar a los hijos de Israel del yugo opresor del faraón. Sencillamente dice, voy de visita. O sea, voy allá a visitarlos para ver si todavía existen, a ver si hay rastro de ellos. ¿Ok? Eso es lo que el texto aquí está afirmando, para ver si aún viven. Y Yetro dijo a Moshe, bueno, ven shalom, ven paz. Bueno, como decir aquí en español, que te vaya bien, que tenga éxito tu viaje. Pues. Entonces Moshe tomó su mujer, Zipporá, ¿ok? Y sus hijos, y púsolos sobre un asno, y volvióse a tierra de Egipto. Tomó también Moshe la vara de Elohim en su mano, la vara donde el Señor le mostró unas señales, ¿no? De convertir la vara en Nahash, en, entre comillas, serpiente. Bueno, dice luego, y aconteció que en el camino, es decir, mientras Moshe iba con su esposa, con sus hijos, rumbo a Egipto, dice que en el camino
en una posada, bueno, imagínate una posada en el desierto, no sé cómo sería esto, ¿no? Pero ya vamos a analizar eso. Aconteció que en el camino, que en una posada le salió al encuentro el Señor y quiso matarlo. Wow, ¿y por qué razón? Se le aparece el Señor y quiso matarlo, quiso desvivirlo. En realidad en el hebreo dice quiso hacerlo morir. Entonces, Sípora cogió un afilado pedernal. En el hebreo dice sor. El texto masorético dice sor, que es una roca, una piedra. Y cortó el prepucio de su hijo y echólo a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. En hebreo dice Hatán Damin. Hatán Damin significa novio. Hatán es novio, novio de sangre. Así le dejó luego ir. Aquí Sípora y sus hijos se regresan con Yetro y Moisés va solo a Egipto. Aquí hay una separación. Así le dejó luego ir. O sea, ella le deja ir. O sea, así le dejó luego ir. Puede ser, aquí puede ser una ambigüedad. Puede ser que el Señor le deja ir a Moshe, pero si ustedes se dan cuenta, de ahí en adelante no se menciona más a Sípora. Parece ser que aquí ella, tanto el Señor deja ir a Moshe, avanzar a Moshe, pero parece ser que también Sípora deja ir a Moshe solo y ella se regresa, porque este es un esposo peligroso, este es un marido peligroso, un marido de sangre, un marido sangriento, tipo peligroso, ¿no? Y pues ella decide quedarse, pero ella en realidad lo dice, y ella dijo esposo de sangre a causa de la circuncisión. Ok. Bueno, la palabra hebrea posada no es posada. La palabra es va malón. Según los comentaristas rabínicos, la palabra va malón, malón tiene que ver con milá. Milá es la circuncisión, es decir, un lugar donde se practica el rito de la circuncisión. Parece ser que aconteció en el camino que en un lugar donde Moshe se topa con algún lugar donde se practica el rito de la circuncisión, un rito, es justo un lugar ritual donde se practica la circuncisión, allí el Señor le sale al encuentro para hacerlo morir. ¿Ok? Parece ser que a lo mejor había una negativa de parte de Sípora en practicar la circuncisión a sus hijos, donde pues el Señor tiene que intervenir, parece ser es lo que indica el texto, el Señor tiene que intervenir para que Séfora, donde pues el Señor simula querer matar a Moisés, para que Séfora pues lleve a cabo el rito de la circuncisión. Pero en este caso ella toma una piedra y con esa piedra, me imagino que con el vértice de la piedra, que era filoso, corta el prepucio de su hijo, echándolo a sus pies, diciendo la verdad, un esposo de sangre. Este término, Hatat Damin, es un término legal, es un concepto legal en relación al ritual. Es decir, el Señor no dejaría avanzar a Moshe a Egipto si él no cumple eh, con las condiciones, en este caso, de llevar a cabo la circuncisión. Es decir, en la narrativa se le está dando importancia al tema de la circuncisión. ¿Ok? Esto en la narrativa, esta es la importancia. Recuerden que mientras los hebreos estuvieron en Egipto, la circuncisión no se practicó. Para muestra de un botón, el capítulo 12 de Éxodo, para celebrar la Pascua, tenían todos quienes celebraran la Pascua tenían que estar todos circuncidados. Era evidente entonces que los hijos de Israel no estaban circuncidados, habían descuidado la circuncisión. Y parece ser que el texto pues intenta darle ese realce, ¿no? O la narrativa darle ese realce allí en relación a la circuncisión. Por eso el Señor pues aparece con las intenciones de desvivir a Moshe si Séfora
no lleva a cabo, que dicho sea de paso, en la tradición judía quien circuncide es un hombre, pero aquí en la escritura la mujer es la que lleva a cabo la circuncisión. Esto es interesante. Ahora, la versión del libro de los jubileos que en los judeos cristianos coptos, es decir, los cristianos coptos y los cristianos del Cairo, tienen el libro de los jubileos como un texto canónico, un texto es considerado sagrado. En el libro de los jubileos, en el capítulo 48, 2 al 4, aquí la historia es otra. La historia dice lo siguiente. Esto lo traigo a colación para que no tomen en cuenta las dos tradiciones, ¿no? Acerca de este suceso. Dice, tú sabes lo que Dios te habló en el monte Sinai y lo que quiso hacer contigo el príncipe Mastemá. El príncipe Mastemá en el libro de los jubileos es lo que en la Biblia hebrea se conoce como el Satán. Es decir, el Satán que le aparece, que se aparece en el libro de Job y que también se aparece en el libro de Zacarías. ¿Okay? La palabra Satán aparece en Job y aparece en Zacarías. En el libro de los jubileos aparece con el nombre el príncipe Mastemá. ¿Ok? Entonces dice, cuando volvías a Egipto, en el camino donde lo encontraste en la posada, ¿no quiso matarte con toda su fuerza y salvar a los egipcios de tu mano? Es decir, según el libro de los jubileos, interpreta ese evento que en realidad el que quiso matar a Moshe no era el Señor, como lo dice el texto masorético, la tradición masorética, e incluso también la Septuaginta, y también el Pentateuco samaritano, o sea, y también es decir, los Targumín, pero aquí Jubileos dice otra cosa, los Jubileos dice, digamos, haciendo una reinterpretación del evento, claro, porque aquí entonces queda el Señor como muy caprichoso. O sea, si es el Señor el que está con la intención de asesinar a Moshe o de hacerlo desvivir, mejor dicho, por razón de la circuncisión, oye, este Señor es un Señor bastante caprichoso. Entonces aquí como que en el texto de los jubileos tratan de reelaborar la narrativa diciendo, no era el Señor, era el príncipe Mastema, que como Moshe iba a Egipto como el Naví, comisionado, entonces el príncipe Mastema intentó atentar contra la vida de Moshe. No quiso matarte con toda su fuerza y salvar a los egipcios de tu mano cuando vio que había sido enviado a hacer justicia y tomar venganza de ellos, pero te salvé de su mano. O sea, en el libro de Jubileos, el Señor interviene al salvar a Moshe del príncipe Mastema que intentó quitarle la vida. Así que tenemos dos versiones de los hechos. Uno según el texto masorético, que era el Señor mismo que intentó hacerlo morir por causa de la circuncisión, por incumplimiento, mejor dicho, del rito de la circuncisión. Y por otro lado, en el libro de los jubileos, Mastema, el que en realidad intentó desvivir a Moshe, era el príncipe Mastema, que es el mismo Satán, porque Moshe iba comisionado para librar a los hebreos de Egipto. Y el Señor aparece o interviene salvando a Moshe de mano del príncipe Mastema. Así que comparto esta información para que tengan presente que hay dos versiones de los hechos. ¿Ok? Bueno, finalmente, algunos eruditos especialistas de la crítica narrativa, según dice que este texto pudo haber sido interpolado posteriormente, en los tiempos cuando Esdras regresa a Egipto. Recuerden que Esdras hace una reedición de todas las escrituras de la Biblia hebrea, especialmente de la Torá,
y parece ser que esta tradición fue incorporada de manera tardía para, digamos, enfatizar o puntualizar el ritual de la circuncisión, que el que desacata el rito de la circuncisión, pues eso va a disgustar al Señor. Esto es alguna opinión de algunos críticos, así que algunos investigadores ponen en duda la autenticidad o la autoría de esta narrativa que proceda de Moshe. Por eso tenemos dos versiones de los hechos. ¿Ok? Entonces, bueno, les dejo ese comentario allí. ¿Ok? Les dejo esa información allí para estudiarlo. No para que me pregunten, sino para que lo estudien y ustedes mismos se persuadan de la verdad. En Egipto, ahora Moshe de Madián va a Egipto. Bueno, primero se encuentra en el desierto, en el Horeb, en el monte Horeb, obviamente, así lo dice el texto. Se reencuentra Moshe con su hermano Aarón. Aarón le sale al encuentro por, por profecía. El Eterno le habla a Aarón que vaya al encuentro de Moisés en el monte Horeb, en el desierto, y de allí van ambos a Egipto. Y fueron Moshe y Aarón y juntaron todos los ancianos de Israel, ¿ok? Los presbíteros de los hijos de Israel, los ancianos, los viejos, los hombres de edad, los hombres que están cansados en la sabiduría de la tradición de Israel, es decir, los más veteranos del saber de los hijos de Israel. Esos eran los ancianos, los más veteranos del saber, hombres de barba y hombres de cana, eran los más veteranos de la sabiduría y de la tradición de la fe de Israel. Y dice aquí, y habló Aarón todas las palabras que el Señor había dicho a Moshe, es decir, que Aarón servía de portavoz a Moshe, porque Moshe ya había perdido el conocimiento de la lengua de los egipcios, se había acostumbrado a la lengua de Madián, ya no hablaba de manera fluida la lengua de los egipcios, por eso que Aarón era el portavoz de Moshe, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó, y oyendo que el Señor había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, e inclináronse y adoraron. Y ahí culmina entonces la estructura quiástica. Entonces, en esta sección, Moshe va a fungir en algunas funciones muy interesantes, y ya con esto cierro el comentario. Moshe es llamado primeramente para ser un naví, para ser un profeta. Según el naví Osea o el profeta Oseas en el capítulo 12, verso 13, dice que por un profeta, por un naví, ¿okay? Por un naví, hizo subir el Señor a Israel de Egipto. Fue por un naví. Y por un naví fue guardado, fue protegido. ¿Ok? Fue por un naví. En este caso, aludiendo a Moshe. Entonces, Moshe es llamado a un ministerio profético. ¿Ok? Eh, pues Moshe es el que comunica los oráculos del mensajero, del emisario del Señor al pueblo. También vemos la función de Moshe y de Aarón como dirigentes, como sacerdotes, que dice el Salmo 99:6 cuando dice Moisés y Aarón entre sus Kohanim, ¿ok? Sus sacerdotes. Pero la palabra Kohanim también significa dirigentes. Así que Moisés y Aarón fungen como los dirigentes del pueblo. Y según el libro de los Hechos, según la narrativa de Esteban, capítulo 7, versos 35, allí Lucas, que narra las palabras de Esteban, dice que este envió Dios por príncipe, por jefe, por zar, por jefe, y Goel, es decir, y libertador por la mano del ángel que se le apareció en la zarza. Bueno, vocaciones o llamados que también en este caso el Mesías tendría que eh, llevar a cabo hacia el futuro y que lleva a cabo
hasta hoy en día, según pues así el Evangelio nos lo relata. Y bueno, mis queridos, con estas palabras me despido, deseándoles que el Señor les pueda bendecir, les pueda guardar ricamente, que el Señor pueda hacer resplandecer su rostro hacia ustedes y les llene de su gracia, que el Señor pueda volver su rostro hacia ustedes y concederle la estabilidad, la tranquilidad, la paz que ustedes buscan. Hasta que el Mesías venga pronto y en nuestros días y podamos decir a ello, amén.